Bueno, la verdad que una alegría estar nuevamente conversando con el amigo y compañero Carlos Bornia, de amplia experiencia en los medios, eh, en su Rafaela de origen en este momento, seguramente haciendo mucha comunicación por aquellos lares y además siendo como ya nuestro público conoce, un asiduo integrante del semanario Huellas y coordinador de la red de comunicadores del Mercosur. Carlos, ¿cómo te va y cómo estás viviendo este escenario? Arranquemos por lo máximo, por lo global de los últimos días. Mira, estamos, me parece, al principio de una situación internacional que se va a prolongar en el tiempo. No creo que estemos, desde el punto de vista político-militar, en una cuestión que se va a resolver en una semana. Eh, Creo que así como los norteamericanos violentaron la mesa de negociaciones, porque de eso se trata. Israel siempre juegan en tándem. Los iraníes aprendieron del ataque que tuvieron en el 2025, camuflaron sus misiles, eh, reacomodaron su estrategia, y es muy evidente que todas las bases militares de Estados Unidos en la región están siendo atacadas, y países y ciudades de países aliados norteamericanos también están recibiendo misiles o drones de las Fuerzas Armadas de Irán. Entonces, hay un sinnúmero de cosas que también hay que reconocer, no manejamos de primera mano porque esto está muy Claro. lejos, y además la comunicación en un 80% está manejada por agencias afines a los Estados Unidos, pero evidentemente la información se está filtrando. ¿Por qué? Porque al no quedar solamente entre Irán y Estados Unidos e Israel, al quedar más involucrados en otras naciones, empiezan a jugar agencias locales, empiezan a jugar corresponsales que están en un país y no están en otro, y entonces me parece que estamos ante una situación evidentemente compleja, digamos. Me parece que esto excede largamente la posibilidad de resumirlo todo en una charla. Creo que también allí hay que agregar un elemento que no es menor, que es la situación de Europa, Sí, es donde verdad. hay posturas diferentes, donde hay posturas como por ejemplo la de España, que le ha dicho a los Estados Unidos que levanten todos sus aviones de de las bases que tienen en España, porque el gobierno le ha dicho porque ellos no quieren estar involucrados en el conflicto, más allá de las críticas que tengan hacia el gobierno iraní, y otras Carlos, naciones como Francia e perdóname, Inglaterra, sí, ¿no? ¿Mm? Carlos, Pedro Sánchez en esto, la verdad que poco menos que en soledad dentro de la actual Europa, pero se ha Totalmente, plantado con mucha totalmente. dignidad, ¿eh? Me parece que actuó correctamente, y me parece también que esas naciones van a prestar las bases, van a hacer mucho gregre con respecto, como Francia, a su potencialidad nuclear, y los otros sobre las tropas y demás, pero en definitiva no se van a meter directamente en el conflicto. Hay mucho árabe viviendo en Inglaterra, hay mucho árabe viviendo eh, en Francia y en los demás países, y me parece que es un tema altamente complejo. Pero, digamos, volviendo al foco de la cuestión, se ha vuelto a corroborar la capacidad de los Estados Unidos, de los servicios de inteligencia, tanto israelíes como yanquis, para manejar los movimientos de los altos líderes políticos y militares, con lo cual creyeron que descabezando, porque acá hay una hipótesis muy interesante que no ha sido, me parece, en muchos lugares analizada correctamente,
que es el hecho de que Trump inmediatamente pues, se produjeron los bombardeos. Una de las pocas declaraciones que hacen es, lo dice en otras palabras, pero bombardeamos, eliminamos todos sus jefes, ahora que la gente salga a la calle. Y los que Sí. salieron a la calle fueron los iraníes a defender al gobierno y a putearlo a los norteamericanos y a los israelíes. Con lo cual, esa movida militar que debería devenir en una situación política nueva no se ha producido. Mm, Entonces, también hay que leer internamente esto, porque yo creo que hubo, y es posible que pueda haber habido, disculpen, una lectura equivocada, sesgada, sobre realmente la magnitud de las movidas del gobierno antigubernamentales en Irán, en donde se hablan que fueron salvajemente reprimidas, que hay miles de personas. Hay que ver si todo eso es cierto, que puede que convengamos que sí, pero hay que también ver qué magnitud tienen, cuáles son los sectores involucrados y cuánto hay de todo una actitud de sabotaje, de intervención por parte de agitadores o de agencias de inteligencia en todo eso. Entonces, uno no puede ser taxativo ni una cosa en la otra, pero eso devino en una lectura política que quedó en manifiesto con estas declaraciones de Trump. Ellos estaban jugando a eso y me parece que no les ha salido bien esa cuestión. Después, con esto termino, sí. me parece que hay, por lo menos esta primera parte, me parece también que hay algunas cosas que nosotros no estamos conociendo a fondo. Por ejemplo, qué capacidad militar tiene Irán para aguantar varias semanas, Ujú. pero también es cierto la contracara de esto. ¿Qué decían? ¿Qué dicen de algunos países? Que algunos países sostenidos por los Estados Unidos, donde hay base norteamericana, tienen una determinada cantidad de armamento para soportar misiles, supónganse por 3 días, una semana, 15 días, pero después no tienen más. Entonces, ¿cómo van a manejar los norteamericanos eso? Además que han sufrido bajas importantes en algunas bases. Entonces, ahí hay toda una serie de cosas que va a haber que seguir con atención en el transcurso de los días por cómo van evolucionando. Yo creo que los norteamericanos creyeron que en 24 horas liquidaban todos los lanzamisiles de los iraníes y por lo menos existe la absoluta certeza de que eso hasta ahora no ha sido así. Los iraníes siguen con capacidad militar para atacar y para enviar eso. Después hay otro elemento, el cierre del estrecho de Hormuz, Sí, claro. que con el impacto económico, pero también en el día de ayer se involucró en el conflicto Hezbollah, que tiene misiles para atacar el norte de Israel. Entonces, están los hutis o los hutíes en Yemen. O sea, hay que ver, hay una serie de cuestiones ahí que habrá que ir evaluando o habrá que ir viendo qué información se va produciendo en esa zona, porque me parece que el conflicto puede llegar a tomar una dimensión y una magnitud que no imaginamos. Pero bueno, no es por ser tremendista, ¿eh? Me parece que hay demasiados actores que han quedado atrapados en esta cuestión que no sé si esto se puede resolver en 48 72 horas. Por ahí anda la cosa. Carlos, un amigo en común, el que está en este momento está varado familiarmente en Dubái, el doctor Rachid, em, mencionaba en su evaluación desde allá, justamente, casi diría gambeteando los misiles que han caído también Ujú. en Dubái. em, el riesgo de que de prosperar esta ofensiva, el destino de este plan, en su opinión, es avanzar hacia lo que sería la Eurasia, particularmente contra Rusia y contra China. ¿Lo ves posible ese escenario? A mí me parece que eh, Estados Unidos es un león herido Ujú. y creo que hoy por hoy
ha producido algunas acciones, como por ejemplo estas que se está viviendo, porque sabe que Rusia está involucrada en otra guerra Sí, claro. y porque no es muy sencillo sostener dos guerras en dos frentes diferentes. Recordemos a Hitler con su avance sobre Checoslovaquia, Francia, Polonia, etcétera, etcétera, y después cuando se metió con el frente ruso o el frente soviético, así terminó. O sea, no es tan sencillo sostener, por más dinero que vos puedas tener, por más capacidad, hombres y demás, y logística, me da la sensación que hay un premio. Y lo otro es que los chinos me parece que están jugando a varias puntas en el tema. Hay mucha declaración política, pero hasta ahí, digamos. De todas formas, creo que hay que ser consciente en esto sí, de acuerdo claramente con Jorge Rachid, en que Estados Unidos sabe que los verdaderos enemigos están en Rusia y están en China. Y por lo que se ve, los norteamericanos entienden que a los enemigos hay que destruirlos, no que hay que pactar con ellos. O sea, la teoría Trump es lo que se acaba de ver ahora. Hablamos, hablamos, hablamos y en un determinado momento pateo la mesa y te puedo matar, te mato. Entonces, me parece que, claro, no es lo mismo atacar Irán que atacar Rusia, atacar China, pero tengo la sensación que estamos frente a una situación altamente compleja. Vamos, salto para ponerte un ejemplo. El tema de Cuba Sí, y, claro. y los, y los dos nuevos protagonistas, Rusia y China. ¿Qué está haciendo China? China le está abasteciendo de material para la energía eólica y todo lo demás para suplantar el sistema eléctrico cubano que está colapsado. Ahora, y hay mucha declaración por el tema Venezuela y por el tema Cuba, pero da la sensación que los chinos tienen definido moverse en eso. Van a inyectar mucho dinero, por decirlo de alguna manera, en logística, en elementos, en herramientas, en tecnología en Cuba, eh, para Pero no en la parte sostener, bélica. pero no en la parte bélica. Yo creo que está reclaro esto. Inclusive hay toda una discusión que habría que darse sobre por qué los petroleros rusos no llegan a Cuba, digamos, ¿no? Entonces, eh, que seguramente tendrán sus razones, pero me da la impresión que hoy el estandarte de la ayuda a Cuba la está llevando adelante la presidenta de México, Sí, claro. ¿no? Y que es todo un símbolo de lo mejor del proceso de integración regional que alguna vez existió en América Latina. Así que bueno, volviendo a la cuestión, tengo la sensación de que Estados Unidos quiere vía Trump recuperar su prestigio, su poderío y sus territorios y por ende sus recursos naturales, porque de eso estamos hablando, sin medir costos, sin medir costos. ¿Qué va a pasar cuando el precio del petróleo se vaya por las nubes si esto continúa muchas semanas? Nadie lo sabe. ¿Y cómo va a impactar esto en el mercado internacional? Va a ser todo un tema. Así que, digamos, mucha gente especula, muchos analistas políticos, inclusive en los propios Estados Unidos, sobre si esto no será un tiro en los pies que se pega a Trump de tanto tirar tiros, y si esta jugada políticamente le sale bien, no solamente afuera, sino adentro de los Estados Unidos, ¿no? Así que bueno, Ese por es ahí me otro parece que anda. tema, Carlos. Simultáneamente todo esto, por momentos, es muy difícil recordar, hacer memoria, que haya habido en los últimos, ¿cuántos? 40, 50 años, un hervidero tan grande entre la población civil de Estados Unidos. Eh, Totalmente. Parecería, nos tendríamos que remontar a la época de la guerra de Vietnam, creo yo. Exacto. Totalmente, es cierto eso, porque lo demás, cuestiones que hubo en algún momento fueron cuestiones muy focalizadas,
pero ahora hay una masividad de la cuestión. Creo que esto de algunas medidas que Trump tomó con respecto, por ejemplo, a la inmigración, fueron cuestiones muy controversiales en los Estados Unidos para adentro. Creo que cuando empiecen a llegar cadáveres a los Estados Unidos, vos sabés que ellos después de la guerra de Vietnam, para todas las demás guerras que hicieron, prohibieron esas famosas fotos de los féretros, de los soldados norteamericanos que murieron en Afganistán, que murieron en Irak, que murieron en otras, por Yemen, Sudán, entre otros lugares. No está permitido más que se les saque una foto. Es esa típica escena de las películas norteamericanas donde se abre el avión de transporte y empiezan a bajar los féretros. Eso no se puede hacer más en los Estados Unidos ya de hace mucho tiempo, pero me parece que esas escenas, al calor de cómo están las cosas y al calor de la disconformidad de una parte muy importante de la sociedad norteamericana, esas escenas van a ser duras si esta cuestión se prolonga más de lo que Trump y sus analistas militares eh, habían, habían calculado, ¿no? Me parece que la cosa anda por ahí. Y viene concatenando, por ahora no demasiado importantes, pero varias derrotas electorales dentro de su propio territorio, incluyendo Texas. Mirá, el tema es el siguiente. Yo a veces creo que hay que tener cuidado con esos análisis, Sí. porque uno, con respecto a eso, vos fijate la realidad de Argentina, Ujú. vos fijate la realidad de Argentina. Acá Milei perdió en un montón de lugares chicos, en ciudades, cuando fuimos a las elecciones nacionales pasó lo que pasó. Sí. Yo no digo que en Estados Unidos sea igual, pero puede serlo. Digo, y creo que hay un problema que no estamos manejando toda la información como para tener una lectura lo más cercana a la realidad que nosotros creamos que tiene fundamentos como para dar una opinión, no te voy a decir definitiva, porque nunca es definitiva, pero una basada en argumentos sólidos. Hay como emergentes, como señales. Por ejemplo, la cantidad de artistas norteamericanos que se están oponiendo a todo lo de Trump es una manifestación de que algo está dando vuelta por abajo. ¿Qué magnitud tiene? No lo sé, pero es muy evidente. Entonces, eh, digamos, gente como Bruce Springsteen, gente que tiene, que son referentes de la música, del cine, de la cultura norteamericana, digamos, creo que muestra que algo está pasando por abajo. Ahora, también hay que ver qué pasa y creo que acá está la clave, en el interior profundo de los Estados Unidos, que es donde Trump ganó. Sí, claro, siempre gana ahí. Porque Trump ganó en algunos lugares y perdió en otros, no es que fue una cosa. Lo que pasa es que el sistema norteamericano, que es por vía indirecta, hace que si vos ganás en X lugar por un voto, te lleva a todos los representantes y después vos tenés una diferencia monstruosa en, en representantes en electores para definir el presidente. Pero ha llegado a pasar en los Estados Unidos una cosa insólita cuando fue Hillary Clinton, que Hillary Clinton sacó más votos que el que ganó, pero perdió la elección para presidente. Si vos me decís eso, en Argentina, a vos no te cabe en la cabeza. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una cultura de que saca más votos gana y inventamos, se llevó adelante el tema de la segunda vuelta y con eso vos suplís. Bueno, allá con elección indirecta permite ese tipo de cosas que para nosotros son barbaridades. Por eso hay que ver qué pasa en el interior profundo, donde juegan cuestiones económicas, donde juegan cuestiones histórico-culturales, eh, Religiosas. religiosas, ni que hablar, El ni que famoso hablar. corredor mormón, Carlos. Claro, Que ahí vos ¿eh? cuando ves la pintura de las elecciones es sistemáticamente republicano. Con y Bueno, sin Trump. bueno, digamos, lo que acá empieza a ser el mundo evangélico, allá está, vos lo acabas de definir perfectamente. Entonces, yo lo que digo es,
¿Tiene un desgaste el hombre? Sí, tiene un desgaste. ¿De cuánto es ese desgaste y a dónde impacta? Porque para nosotros, eh, Milei ha hecho tantas barbaridades que la pregunta es, pero ¿cómo esto? ¿Cómo la gente no se levanta? ¿Cómo esto? ¿Cómo puede ser aquello? Pero así estamos. Entonces, me parece que no digo que no hay que tener expectativa y no digo que es posible que muchos análisis estén acertados sobre el enorme desgaste que Trump tiene, pero también creo que no tenemos que dejar llevarnos por nuestras propias ansiedades y expectativas sobre las cosas. El tipo ganó en los Estados Unidos, tiene muchos votos y hay una mentalidad norteamericana que vive de la guerra, que es funcional al uso de armas, que tiene negocios multimillonarios por todo el mundo y que sostienen un aparato administrativo, político y de seres humanos que impactan en la realidad. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Viajemos imaginariamente desde el hemisferio norte al hemisferio sur y muy atados a todos estos sectores como estamos. Eh, Sí. ¿Qué opinión te merece después de el discurso de apertura de las sesiones legislativas nacionales que dio el señor Jamoncito ayer? Y también qué opinión te merece cómo está jugando la oposición política, A desde mí me sus parece, varios espectros, ¿eh? a Porque mí me también hay parece, sectores que te atañen a tu ámbito provincial que no son necesariamente del peronismo. está bueno, mira, a ver, voy a partir con una premisa. En lo personal creo que, no personal, no es creo, en el personal considero que siempre hay que empezar por analizar los errores propios Claro. y no seguir dando vueltas sobre los supuestos o reales errores ajenos. Pero voy a hacer una salvedad. Eh, Voy a ir al famoso recital. ¿Te acordás vos antes de las elecciones de que había hecho con música? No sé si había sido en el Luna Park dónde, que a todos nos pareció una cosa horripilante y espantosa. Sí. Pero cuando se hizo encuestas, no una, encuestas, para que la población evaluara lo que había hecho Milei, todos los encuestadores y gente que comúnmente lo ataca a Milei se mandó a silencio cuando se vio que había un público muy importante que constituye su núcleo duro y fundamentalmente de jóvenes que le había parecido magníficamente bueno lo que hizo Ujú. Milei. Con lo cual, en aquel momento, porque la realidad es dinámica, habla de por lo menos un 30, un 35% de gente que sigue considerando a Milei o seguía considerando a Milei como una cosa eh, buena, que había que esperarlo, que la culpa la tenía el gobierno anterior y que el tipo estaba andando por el camino correcto, por más que faltara mucho para llegar. Entonces, vos ahora tomás algunas entrevistas que se le ha hecho a gente en la calle, que parecería gente que acaba de salir de un hospicio, de un manicomio, porque te dicen, yo perdí, hoy vi en una entrevista del C5N, yo perdí, tuve que cerrar mi negocio textil de una señora, pero yo lo sigo apoyando al presidente porque cómo no nos vamos ¿cómo se llama? Hay una palabra técnica, pero cómo nos vamos a encontrar una alternativa, para decirlo en otros términos, y vamos a encontrar otra cosa y vamos a salir adelante. Que vos mirás y decís, en un país donde hay un plan sistemático de liquidar pymes al mejor estilo de la ley de la selva o la ley del gallinero, como uno quiera. Entonces, me parece que lo que para todos nosotros hace una cosa
terrible, muy, muy complicada desde el punto de la convivencia humana, no solamente Ujú. la convivencia política, hay que ver cómo lo lee la gente y qué gente lee qué cosa. Por supuesto que Milei sigue acumulando hechos que encuadrarían perfectamente en juicios a su persona y en situaciones muy complicadas para ella, su hermana y un montón de colaboradores. Sin embargo, el aparato judicial le está dando perfecta cobertura a todo esto, ¿no? Entonces, estaba leyendo de alguna gente que entiende mucho más que uno de cuestiones legales, que hay cosas que dijo Milei que prejuzgan cómo tienen que terminar los juicios que están en estos momentos en, ¿cómo se llama?, en tratamiento preferencial o en el 2026 la causa Cuadernos, por ejemplo. Entonces muchos te dicen, un presidente no puede decir eso porque está como prefigurando cómo digamos, está acorralando a los jueces de cómo tienen que fallar. Entonces, hay un montón de esas cosas. Bueno, ¿la gente dónde está parada? Mm. ¿Cuáles son las expectativas de la gente? Los sectores más bajos de la sociedad, con los aumentos que le han dado de los planes, ¿están mejor o peor objetivamente que en la época de Cristina o que de Alberto Fernández? Y no son poca gente esa, no son poca gente. Y no es solamente en el conurbano bonaerense o en la provincia de Santa Fe o en la provincia. No, 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 no. Yo creo que hay que poner muchas cosas sobre la mesa. Es cierto, paralelo a esto, que el país muy a los cachetazos, muy a los empujones, muy todavía primando pequeñeces que se disputan, muy todavía con personalismos que no ayudan para nada, o reconociendo que no hay una conducción unificada del campo nacional y popular, está está intentando desarrollar acciones de resistencia, Ujú. aun cuando muchas de ellas están discoordinadas. Pero de todas maneras, a mí me parece que la base que sostuvo al peronismo, en algún momento al kirchnerismo o al campo nacional, está empezando a moverse, con sus limitaciones, con todavía sin producir impactos importantes. En este sentido, te agrego un dato. Acá me parece que hay una malformación, que son varios los responsables de esto, de creer que las batallas se libran en el Parlamento, sola y definitivamente. No es que únicamente la historia del peronismo enseña que desde el 17 de octubre en adelante, que cuando el peronismo ganó algo, lo ganó en la calle, sino que me parece que también, con toda la experiencia que se tiene, con las cosas positivas, negativas, hay que hacer algunos aprendizajes sobre la forma de lucha en un marco democrático, reitero, en un marco democrático. Entonces, me parece que hay cuestiones que movilizar. Creo que es una cosa que debe ser rediscutida. O fíjate qué pasa en la provincia de Santa Fe. Aparecen dos fenómenos, ¿no? Y lo pongo como ejemplo. Uno de Bien. los fenómenos fue lo de la policía, que Sí, hay bueno, es mucha tela para cortar, pero es adquirió un fenómeno. gravitación nacional eso. Claro, pero además lo condicionó en los aumentos y en las paritarias a apoyarlo frente a todos los demás gremios, al gobernador de la provincia frente a todos los demás gremios. Pero el segundo elemento que se dio, que no es menor, es lo que pasó con las autoconvocatorias de los docentes. Empezaron a aparecer gente que de movida no estaba muy de acuerdo con las conducciones gremiales y que empezaba a manifestar que tampoco le cerraba la política de Puyaro. Y esto empezó a propagarse por toda la provincia. Después los gremios, alertas a esta situación, empezaron a organizar también movidas
en distintos barrios, en distintas esquinas, al lado de las rutas. Entonces, no es que solamente vos tenés que juntar 50.000 personas para ir a la plaza principal de una ciudad de la provincia de Santa Fe. Cuando vos decís, eh, vos tenés un grupo de 30 personas al lado de una ruta, un solo grupo, y son los locos que ahí están. Ahora, cuando vos eso lo multiplicás en una provincia que tiene 980 kilómetros de largo, lo multiplicás en 20 o 25 ciudades, es otra cosa. Y la lectura política automáticamente es diferente, ¿sí? Por más que Puyaro le ha puesto mucha plata a grandes medios, que durante un montón de tiempo los gremios, los medios callaron, ocultaron o minimizaron estas cosas. ¿Quiénes las tomaron? Las tomaron los medios locales y regionales, Ah, porque mirá, era la gente importancia que ahí. estaba todo el día. Y la cuestión empezó a conocerse, a conocerse, a conocerse, y hoy ya forma parte de la realidad santafesina. Es más, estaba leyendo, hoy hubo un paro docente, largado por Cetera Nacional y adherió acá, Sí, pero en el medio de todo esto, en la ciudad de Reconquista, ya al norte acá de la provincia de Santa Fe, ya también los autoconvocados salieron, ¿sí? Entonces, creo que el fenómeno está dando, o sea, no hay un nuevo sujeto político, no hay un nuevo sujeto social. Hay situaciones que no se pasa de negro a blanco, hay matices, no se pasa de la inercia total a la lucha frontal, pero sí me parece que se están produciendo discusiones, debates en el seno mismo de la sociedad, de sus organizaciones o de sectores que están empezando a ver que la cosa no camina. Lo que está pasando con las pymes en la provincia de Santa Fe, con empresarios que te hablan bien de la reforma laboral, de esto, lo otro, y las pymes se están tumbando como jugar a los bolos en un ¿cómo se llama? En un juego de bolos, diríamos, ¿no? Entonces, hay una situación que viene por abajo en la provincia de Santa Fe, en otras también indudablemente, que está marcando que ya no todo está tan quieto, no hay tanta indiferencia, no tienen la vaca atada, pero ¿qué pasa? Hicieron acuerdos al peor estilo de la casta que dice que vinieron a combatir y manejan el Congreso. Entonces parece que vienen de triunfo en triunfo. Yo creo que se está empezando a mover la cuestión y que hay distintos sectores que están intentando pegar saltos de calidad en la resistencia. A mí me parece que la convocatoria que hizo la UON, las dos CGT, el gremio de aceiteros, el Frente Sindical no digo que es la cosa perfecta, no digo que no tenga contradicciones o problemas, pero es una iniciativa en el buen camino ante la inercia de la CGT nacional y ante la necesidad de poner otros escenarios. En cambio, hacer todo en Buenos Aires, se hizo una movida en Córdoba, se hizo otra movida en Rosario, en fin, más o menos la cosa por allí. Carlos, eh, quedan sí, 2 minutos. sí, Así sintético, y como bien señalaste a lo largo de esta conversación, sin dejarnos guiar, porque uno de los errores tan recurrentes que inevitablemente el pueblo, nosotros, el pueblo, solemos cometer, es dejarnos llevar por los deseos más que por la racionalidad frente a los hechos. Eh, pregunte lo más. en este contexto y después de lo último que has descrito, ¿te parece que hay tiempo para construir una nueva mayoría de cara al 2027? Es complejo, porque la realidad es muy dinámica. Nosotros tenemos por primera vez en mucho tiempo, décadas te diría, la sensación que después se corrobora con hechos de que no sabemos qué va a pasar la semana que viene en la Argentina. No es que no sabemos qué va a pasar a mediados de año, no sabemos qué va a pasar la semana que viene. A ver, yo te pongo un ejemplo y con esto voy cerrando. Sí. ¿Qué impacto puede tener si Milei lanza un indulto
y deja en libertad a todos los torturadores y asesinos Un en la rumor República que Argentina. está corriendo, sí. Sí, un proyecto que lo tiene su vicepresidenta y él lo asume porque evidentemente hay compromisos con todos esos sectores. Ujú. No es solamente están eligiendo el momento y la oportunidad, nada más. Yo creo que la decisión la tienen tomada. Se habla del 24 de Entonces, marzo, Carlos. bueno, bueno, ¿qué va a pasar con todo eso? ¿No? ¿Qué va a pasar en una ciudad conviviendo los hijos de los asesinados con los asesinos? Entonces, vamos a ver. Me parece, no me quiero extender más, pero me parece que hay situaciones que van a ir estallando. Pongo otro ejemplo. ¿Qué va a pasar con el avance que quieren hacer de nuevo sobre las universidades? Ujú. Eh, en lo que yo estuve presente en la plaza en ese momento en Buenos Aires, en que lo que fue la movilización más grande por todo concepto que hubo en la época de Milei, por Sí. todo concepto, sea por lo que sea. Bueno, la comunidad educativa se va a quedar de brazos cruzados. A mí me parece que no. Bueno, ahí me parece que hay una serie de interrogantes que no pueden ser contestados a la ligera, pero que dan la pauta de que es muy difícil todavía poder elaborar un escenario más o menos previsible del 2027, me parece. Bueno, entonces lo seguiremos analizando. Como siempre estamos cerca, a pesar de no tanto geográficamente, y seguiremos muy atentos a Cuando tus análisis, quieras. Carlos. Muy bien, gracias a vos y estoy a disposición siempre que vos y ustedes en Huellas me necesiten. Un abrazo grande. Abrazo, Carlos.